Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Noelia Tuapaxi y el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema muy importante y que nos interesa a todos como ciudadanos, que es la corrupción y el derecho penal. Este tema, como hemos podido observar últimamente en las noticias sobre Latinoamérica, pero en especial en nuestro país, se ha vuelto una realidad muy preocupante, ya que Ecuador, en la corrupción no es solo alguien que se robe un dinero o algún objeto, sino que lo grave de esto es cómo ha llegado a dañar la justicia y hace que la gente deje de creer en las instituciones. Es por esto que como estudiante me pude dar cuenta de que entender este tema es muy importante, porque en el futuro nos va a tocar a nosotros decidir si podemos ser parte del problema o parte de la solución. Y como hemos podido observar últimamente, el país nos enseña que las leyes no solo deben servir para el fin de castigar cuando ya se cometieron estos actos, sino más bien para poder llegar a evitar que estos actos se cometan y se metan en los juzgados o en sí en toda nuestra estructura de gobierno. Es por esto que para entenderlo mucho mejor estuve revisando varios materiales en los cuales uno de ellos es de Juan Carlos Ferre Olive, el cual nos explica que la corrupción es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, como todos podemos saber, y que ha afectado a todo el mundo, independientemente de ser un país primer mundista o tercer mundista. Y esto lo que él nos dice es que el derecho no puede quedarse solo en lo básico, sino que debe crear reglas de prevención tanto en el gobierno como en las empresas para que no sea tan fácil de corromper el sistema. Es por esto que básicamente se trata de llegar a poner filtros antes de que las cosas se lleguen a salir de control y no se pueda hacer algo al respecto. Es por esto que también analicé un punto que me llamó mucho la atención acerca del papel de los abogados en la delincuencia organizada aquí en Ecuador, teniendo en cuenta cómo tras los cambios que se hicieron en nuestras leyes, como en el COIP, los abogados ahora corren el riesgo de ser vistos como cómplices y ayudan a bandas criminales. Y esto pone a nuestra profesión en una situación muy difícil entre ser fieles al cliente y mantener la ética. Es por esto que el texto igual nos menciona casos que todos conocemos, los más conocidos como Metástasis, Purga, donde se vio que jueces y abogados trabajan juntos para ayudar a criminales a cambio de beneficios. Pero al ver estos casos nos hace ver que la corrupción en Ecuador no es algo que pasa de vez en cuando, sino que ya parece una red organizada que se ha metido hasta en la médula de la justicia. Y esto nos deja una lección muy clara que el derecho penal es fundamental, pero no hace milagros por sí solo, sino que necesitamos que los abogados recuperemos la ética y que existan controles reales para que nadie se sienta por encima de la ley, porque al final nuestro trabajo puede servir para construir un país mucho más justo o para terminar de hundirlo. Y por eso es tan importante que aprendamos a trabajar con transparencia y con responsabilidad desde ahora. Hacer un cambio desde ahora, nosotros como estudiantes. Entonces es por esto que me pareció un tema muy importante de abarcar y de analizarlo profundamente. Muchas gracias.